Buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos una conferencia que, bueno, no tiene mucho que ver con la línea que hemos seguido últimamente acerca de la pandemia, eh, sino que la va a tocar muy colateralmente. Eh, Como sabéis, el título de la conferencia es La historia de un medicamento, desde la probeta hasta la cabecera del enfermo. Bueno, pues para hablarnos de eso, tenemos esta tarde como invitado una persona muy especial para mí, un querido amigo, eh, compañero, alumno, colega, de todo, colega de unos colegas míos también, que algunos ya faltan desgraciadamente, en fin, una persona muy querida, y es Paco Marto. Paco Marto Crespo. Paco es doctor por la Universidad de Málaga, doctor en medicina por la Universidad de Málaga y profesor titular del área de conocimiento de farmacología. Y por esas cosas extrañas que pasan en la universidad para formar departamentos, que tienes que tener un mínimo de profesionales, pues el departamento de farma está en la Facultad de Medicina de Málaga junto con el departamento de pediatría, al que pertenece la persona tan encantadora que tuvimos la semana pasada hablándonos del tema de la mal llamada gripe española, Javier Ruiz Frías. Bueno, pues Paco, como os digo, es profesor de farmacología en la facultad. Aparte, él se ha procurado una formación personal. Paco es experto en epidemiología e investigación en clínica por la Universidad de Granada, un título que la escuela tiene concertado con la Universidad de Granada, un título propio. Y también es máster en Economía de la Salud. Es máster en la Universidad Pompeu Fabra, que es pues, el sitio más prestigioso que hay en términos de economía de la salud. De alguna manera, la economía de la salud nació como otras cuestiones también importantes, pues, en Barcelona, pues, en algunos sentidos pues, han sido pioneros en muchas cosas, ¿no? Entre otras la economía de la salud. Bueno, pues yo no voy a hablar del currículum profesional de Paco, que si tiene no sé cuántos artículos, no sé cuántos libros, las tesis dirigidas, y lo que quiero contaros es un poco de qué va la historia. La verdad que si nos damos cuenta, la pandemia ha producido muchísimos fenómenos sociológicos. Entre otros, ha hecho que se incorpore al lenguaje cotidiano, al lenguaje de cualquier persona, términos que hasta ahora nadie conocía. Pues eso de la epidemiología o la salud pública o una tasa de incidencia, pero también esos que tienen más que ver con la pandemia en sí, pero también se han incorporado otras cuestiones como ensayo clínico, fase 1 o 2 o 4 de un ensayo clínico, la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento. Esas son cuestiones que están todos los días en la prensa, la radio, la televisión. Y últimamente, pues también a raíz de la decisión o de las declaraciones que ha hecho el presidente Biden acerca de las patentes. Bueno, pues todo eso tiene que ver con lo que Paco nos va a contar esta tarde. O sea, Paco nos va a hacer un recorrido por lo que podría ser la vida de un medicamento, desde el momento de su concepción hasta el momento en que desaparece. Bueno, pues un símil parecido va a utilizar él para hablarnos, pues eso, de cuestiones que ahora mismo son de interés general, creo yo,
por eso, porque cualquiera, Margarita del Val nos dice que si tal vacuna está en fase 1 o en fase 3, ¿qué significa eso? Bueno, pues de todas esas cosas nos va a hablar Paco. Él tiene preparada una presentación de aproximadamente media hora, más o menos, y luego pues se abrirá un debate que podemos preguntar cualquier cosa que nos pudiera interesar. Pues Paco, agradecerte en nombre propio y en el del Ateneo que estés aquí con nosotros y a ver si en otra ocasión pues la presencia es física y podemos tomarnos luego una cerveza, que es una de las cosas más interesantes de las conferencias del Ateneo. O sea Muy que bien, pues, gracias Paco y cuando quieras. pues muchas gracias. Como he dicho en mi libro, voy a tratar de, está de moda esto de la farmacología ahora, y trataré media hora hablar un poco de reflexiones sobre pasado, presente y futuro del tema de la I+D medicamentos, ¿vale? Me gusta siempre empezar con esta imagen, porque hay dos personas, mis alumnos no conocen a ninguna de las dos. Vosotros a una de las dos sí la conoceréis, ¿sí o no? A mis alumnos les tengo que explicar que es Kennedy, que lo mataron en Dallas, guerra de Vietnam, Bahía Cochino, Marilyn Monroe, en fin. Sí, Pero curiosamente, la persona que está al lado suya es tremendamente importante. Os la dejo aquí puesta porque al final hablamos de quién es ella y qué fue lo que hizo, ¿vale? muy bien. Pero vamos, se calcula que lo que hizo en Estados Unidos evitó una catástrofe sanitaria que para Estados Unidos hubiera supuesto el mismo número de muertos y lisiados que la guerra de Vietnam, ¿vale? Esto fue lo que hizo esta mujer. Bueno, voy a hablar de todas las cosas que ha hecho Unión, pero vamos a hablar de las cosas que no se hablan normalmente, ¿vale? La industria farmacéutica. La industria farmacéutica es una industria cuyo negocio es la investigación, producción y venta de medicamentos. Pero ¿cuál es el primer objetivo de cada industria? ¿Qué pretende una industria? Ganar dinero. Segundo objetivo, ganar dinero. Y tercero, ganar dinero. No, esto conviene tenerlo claro porque a veces nos confundimos y pensamos que las industrias son ONG que intentan pues, salvar la humanidad. No. Una industria, como cualquier industria, trata de ganar dinero. En este caso, investigando, produciendo y vendiendo medicamentos. ¿Vale? Voy a contaros un poquito la historia, porque hablando de la historia de la industria farmacéutica, se entienden muchas cosas de las que pasan. ¿Vale? La industria farmacéutica nace a final del siglo XIX. Entonces, yo siempre les pregunto a mi gente, bueno, antes del siglo XIX, ¿cómo se curaba la gente? Venga, vosotros tenéis que tener más idea que mis alumnos. ¿Qué tomaba la gente para curarse antes de que hubiera industria a final del XIX? ¿No animáis? Bueno, Paco, te advierto que la gente que tiene el micro ahora mismo Ah, cerrado. perdón, Sí, perdón. Bueno, básicamente lo que utilizaba eran las hierbas, ¿vale? Productos no, que se recogían de los alrededores y cada farmacéutico, farmacéutica, digamos, cogía y hacía su mejunje con aquellas plantas que había en su zona. ¿Qué pasa a final del siglo XIX? A final del siglo XIX ocurre, aunque nos parezca ya muy lejano, una revolución que en su tiempo fue tremenda, que fue la revolución industrial. La revolución industrial permitió, entre otras muchas cosas, que las comunicaciones entre las poblaciones fueran más rápidas. Con lo cual esto permitía que cada boticario o boticaria pudiera recoger gran cantidad de la hierba de su pueblo, prepararla, almacenarla y poderla exportar a los pueblos cercanos sin que se estropearan por el camino, ¿vale? Eso permitió un intercambio de sustancias medicinales entre poblaciones que hasta entonces era imposible porque no había comunicaciones y así nace la industria farmacéutica, como una especialización de los farmacéuticos. Unos se especializan en hacer pues ungüentos, otros en elixires, cada uno en una cosa, ¿vale? De aquellas plantas que se usaban, todavía quedan algunas en nuestro Vademécum. Venga, voy a poner dos plantas. ¿Alguien las reconoce? sí, la dormidera, La dormidera, de la cual se sigue sacando todavía el opio y sus derivados. Y la segunda, venga, la calle a la izquierda. un sauce. Un sauce. De ahí salía, de hecho, el nombre de la aspirina es el ácido acetilsalicílico porque se extraía de la corteza de sauce. De ahí el nombre de ácido salicílico, acetilsalicílico y la aspirina.
Y como curiosidad os contaré que aproximadamente la mitad de la producción de aspirina del mundo se realiza en España, en una fábrica que tiene Bayer en un valle minero de Asturias, ¿vale? En La Felguera. Pues ahí se produce aproximadamente la mitad de toda la aspirina que se consume en el mundo. Es un dato curioso porque es muy curioso, ¿vale? Poco conocido. Sí. ¿Pero qué? Digo que poco conocido. Poco Vamos. conocido. Pues aquí se fabrica la aspirina, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa a principios del siglo XX? A principios del siglo XX ocurre algo fundamental, y es que empieza a haber ya laboratorios químicos, y empieza ya a poder sintetizarse en estos laboratorios determinados productos medicinales. Es decir, ya no solamente dependemos de las hierbas que hay en la naturaleza, sino que es posible sintetizar una serie de medicamentos. De estructura química sencilla, pero bueno, todavía quedan algunos en nuestro vademecum, la adrenalina, la insulina o las vitaminas. Os pongo estos dos cuadros porque se hace referencia a dos vitaminas. Uno de los cuadros muy famoso y otro menos, pero me gusta siempre hacer marketing. El cuadro de la izquierda, ¿lo veis? ¿Os suena o no? Es la bodega de un barco, ¿no? El barco es el Salisbury. En esa fragata Salisbury se produce un hecho fundamental en la historia de la medicina. En los viajes transoceánicos, igual que ahora el efecto que se habla del jet lag, en aquellos tiempos era el escorbuto. En los viajes a través del Pacífico o a través del Atlántico, las tripulaciones morían de escorbuto. En el siglo XVIII no se conocía qué era el escorbuto, ni sus causas, ni cómo tratarlo. Entonces, este médico, James Lind, en una fragata al Salisbury, se encontró que tenía 12 enfermos de escorbuto. Y se le ocurrió dividirlo en 6 grupos. A 2 le dio agua de mar, a 2 le dio vinagre, a 2 le dio miel y a 2 le dio limones. Y observó que a los 2 que le había dado limones curaron del escorbuto. Esto es importante por varios motivos. En primer lugar, es la primera historia conocida de un ensayo clínico. Hoy día, cuando le hay ensayos clínicos, no es más que lo que hizo James Lind: coger a una serie de pacientes, darles una cosa, coger a otra serie de pacientes, darles otra, y ver al final en qué grupo se nos han curado más. Vamos, es muy fácil. Eso fue lo que hizo James Lind, ¿vale? Aparte de eso, es importante por la historia del escorbuto y los limones por 2 motivos más. Uno es un motivo político. Mira, cuando se descubre que el escorbuto, la fruta fresca en general, es capaz de prevenir, la fruta fresca es capaz de prevenir el escorbuto, pues tanto españoles y portugueses cuando vamos a América, o holandeses e ingleses cuando van a la India, ten en cuenta, el canal de Suez no existe, luego ir a la India significaba darle toda la vuelta a África. Se encuentra que los limones y las naranjas pues no les aguantan todo el viaje. A mitad del camino pues aquello se pudre y no vale para nada. Entonces los españoles y los portugueses tienen las Azores, tienen las Canarias, y todos los barcos en sus viajes transoceánicos hacen pues escala en las Canarias o en las Azores para proveerse de limones, naranjas y lechugas. El problema de los holandeses y ingleses que no tienen ningún sitio en mitad del camino. Entonces se les ocurre desembarcar en un lugar de África, hacen esclavos a los negros de alrededor, y en vez de exportar estos esclavos a Estados Unidos, los convierte en esclavos agrícolas y los ponen en esos sitios a cultivar naranja, limones y lechuga. Con el paso del tiempo, ese tipo de esclavismo light, por decirlo de alguna forma, se perpetúa. Y a final del siglo XX se constituye un país como heredero de aquellas colonias de esclavos. ¿Sabéis qué país es? Sudáfrica. Sudáfrica nace como una colonia esclavista agrícola de holandeses y de ingleses, ¿vale? Y sabéis que la apartheid ha durado hasta hace 20 años. Es decir, que ese esclavismo light, por decirlo de alguna forma, se ha perpetuado en los tiempos. Y después hay otra historia muy curiosa de este experimento, al que todos seguro que le habéis sacado algún partido provechoso personal. Cuando se descubre esto de los limones y las naranjas, pues toda la dotación de los barcos se incluye naranjas y limones. ¿Qué problema hay? Pues que los marineros se niegan a tomarse las naranjas y los limones. Dicen que aquello no cura el escorbuto, que esos son enjuagues del gobierno, que los tienen para distraerlo, y algún médico
naval inglés se le ocurre una idea genial para conseguir que sus marineros se tomen los limones y las naranjas. ¿Sabéis qué idea es? Mezclarlos con ron. Es ¿Perdón? decir, que mezclarlos con ron. Ah, Con lo cual, el ron con limón o el ron con naranja no es tomarse una copa, es hacerle un homenaje a la historia de la medicina, ¿sí o no? Es decir, así se consigue. Ten en cuenta que en aquellos tiempos el agua se conservaba mal y le echaban ron o aquí tipo de alcohol fuerte para tratar de desinfectarla. Entonces, el ron con limón o el ron con naranja no es un invento moderno de la gente joven, es un invento del siglo XVIII para que los marineros se tomaran en la naranja y los limones. Bueno, y en la segunda foto tampoco la conocéis, pero a mí me gusta. Esta es la fotografía de los últimos de Filipinas, los héroes de Valer, y el médico de esta guarnición que está aquí describe muy bien el déficit de vitamina B que tienen los soldados durante el tiempo que están sitiados, y este médico es curiosamente de Marbella, y además estuvo trabajando en la Alpujarra, y este médico se llama Vigil de Quiñones. Si hubiera americano, pues hubiera hecho una película y tendríamos pues, a Gary Cooper o a Henry Fonda haciendo de... porque tiene una historia curiosísima, ¿vale? Pero bueno, entonces querían rendir un poco de homenaje a un médico de Marbella que además trabajaba en los Alpujarras. Bueno, ¿qué pasa a mitad del siglo XX? A mitad del siglo XX coinciden tres cosas. Y al conseguir las tres cosas, hace que la industria farmacéutica pegue un salto cualitativo importante. Primero, aparecen fármacos espectaculares, la penicilina. ¿Os imagináis un mundo sin antibióticos? Os cuento una anécdota. En el año 30 y tantos, el hijo del presidente de los Estados Unidos, jugando al tenis, se hace una rozadura en un pie. Se le infecta la rozadura, le tienen que cortar la pierna y finalmente muere. Es decir, sin antibióticos, te podías morir por una rozadura en un pie jugando al tenis. Así cambió la vida de la penicilina. O sea, el mundo es otro gracias a los antibióticos y sobre todo a la penicilina. ¿Vale? Un fármaco espectacular. Segunda cosa, hay un factor industrial, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial la penicilina se considera secreto de guerra, es producida por los militares, lógicamente no se le da a los alemanes tenían su familia que tampoco le daban a los otros, vamos, eran todos iguales, ¿no? Y la penicilina es un hongo, entonces se cultiva el hongo en líquido y de ese líquido se extrae el antibiótico. Cuando esto lo producían los militares, pues de cada litro de caldo salía 1 miligramo de penicilina. Cuando la industria dice voy a hacer la gran escala, de cada litro sale 2 gramos, es decir, 2000 veces más. Por lo que si antes valía, antes de que empezara hasta a funcionar así, $200 una dosis, ahora valía 10 centavos. Eso es producción industrial. O sea, cuando estamos hablando de producción industrial de algo, no penséis en producir un poquito más. Esto era 2000 veces más, ¿vale? Y en tercer lugar, hay un factor político que le hace al bienestar del cual hablaremos. Es decir, tenemos fármacos buenísimos, baratísimos y encima los paga el Estado. Edad de oro de la industria farmacéutica, ¿vale? Esto es la penicilina, que yo creo que merece una foto, ¿vale? Esto es una fábrica de penicilina. Cualquiera que pasa por al lado, tú pensarías que ahí se producen medicamentos. No, pensaría que eso es una petroquímica, ¿vale? Porque la producción de principios activos de medicamentos son industrias químicas, ¿vale? Cuando fui una vez a visitar la fábrica esta de Valle, se equivocó el taxista y nos metimos en un alto horno de al lado, ¿vale? Es que esto es química pura y dura, o sea, la producción de principios activos es química. Y el estado del bienestar. Os recuerdo, porque yo creo que a mis alumnos, vosotros seguro que lo sabéis, pero a mis alumnos me gusta recordárselo. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, una guerra que ocurrió el siglo pasado, nosotros lo sabemos, mis alumnos no, pues murieron aproximadamente casi 50 millones de personas, ¿vale? Fue el tal desastre mundial que cuando aquello acaba, pues en toda Europa deciden, bueno, esto no puede volver a ocurrir y aparecen nuevos valores. Hay que positivizar los derechos. Surge un sistema político que es lo que llama estado del bienestar. Esto me gusta recalcarlo porque el estado del bienestar se basa en una solidaridad con dos ejes. Uno es el eje intergeneracional, es decir, la generación que está trabajando está pagando con sus impuestos, por un lado, la educación de la generación que viene detrás y por otro lado, las pensiones de la generación que ha ido por delante. Y para todos está pagando la salud y está pagando el desempleo, ¿vale?
Luego, aparte de una solidaridad interclases, hay una solidaridad intergeneracional. Hablar de estos bienestares que unos trabajan para sus padres y para sus hijos, ¿vale? Es el momento en el que surgen las grandes relaciones internacionales, surge la ONU, surge la OMS, la Declaración Universal de Derechos Humanos, un mundo muy distinto al que tenemos. ¿Me vais siguiendo bien? Perfecto, Pablo. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa a principios del siglo XXI? A principios del siglo XXI, y dejando aparte el COVID, ¿vale? Hay un cambio de ciclo importantísimo. ¿Por qué? Pues porque los tres mismos factores que antes habían empujado, ahora esos tres mismos factores se vienen abajo. Los fármacos que salen en el siglo XXI no son ni mucho menos tan espectaculares como la penicilina. Es decir, tenemos fármacos que mejoran un poquito, pero no tenemos penicilina, ¿vale? En el siglo XXI no ha nacido ninguna penicilina. En segundo lugar, en los factores económicos, los costos de investigación suben muchísimo, ahora lo hemos visto con las vacunas, y los precios de los medicamentos se convierten en una cosa absolutamente de locos, ¿no? El otro día, hablando con un compañero que trabaja en una multinacional de medicamentos, me comentó que estaban muy contentos porque habían sacado un antibiótico nuevo y iba a valer 1.500 euros una dosis, ¿vale? Digo, es decir, que estamos con unos precios absolutamente disparatados. Pero es que aparte hay un factor político. Sabéis que hay una crisis del estado del bienestar, todo para todos, se puede sostener, es decir, tenemos fármacos malos, entendedme, no espectaculares, fármacos caros y encima el Estado empieza a poner pegas para pagarlo, es decir, la crisis está servida, ¿ok? Bueno, una vez hecho un poquito la historia, voy a comentar cuáles son los tres puntos clave de la I+D+I y después hablamos de qué ha pasado con el COVID, ¿vale? Primero, ¿qué investigamos? Como decíamos, cuando un laboratorio decide investigar, tiene que tomar dos decisiones con respecto al medicamento que quiere investigar. Primero, ¿en qué investigo? Básicamente, dejando aparte el COVID, ¿vale? Ahora después hablaremos del COVID. Hasta los años 2020 se investigaban dos cosas en el primer mundo. Por un lado, patologías crónicas, es decir, mucha hipertensión, mucha diabetes, mucho colesterol. ¿Por qué? Porque la gente no se cura. Y si la gente no se cura, no pierde el cliente, ¿vale? Es decir, mercado estable en el tiempo. Cualquier laboratorio tiene su antidiabético, su antihipertensivo, su medicamento para el colesterol, su pastillita para los nervios. Suena lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, eso se investiga porque el cliente no lo perdemos. Segunda cosa, el cáncer. ¿Por qué el cáncer? Por dos motivos. Por un lado, hay muchos cánceres, los que no hay buenos tratamientos, pero es que además la palabra cáncer hace que no tengamos problemas con los precios, ¿vale? Mira, hace 10 años, 10 años ya, me compré un Suzuki, un Samurai de eso, ya era muy joven, joven, no vamos, que me gustaba ese tipo de coche, ¿vale? Y me costó exactamente 14.850 euros. ¿Por qué se acuerda ese tío de lo que le costó? Mira, esta semana se aprobó en España un tratamiento para un determinado tipo de cáncer, cuya mejoría en los pacientes era aumentar 15 días la esperanza de vida sin corregir por calidad. O sea, la gente vivía 15 días más con ese medicamento, ¿vale? Sin tener en cuenta en qué condiciones lo vivía. Y costaba el tratamiento 14.850 euros. Lo mismo con Suzuki Samurai, ¿vale? Es decir, que la palabra cáncer hace que cerremos los ojos, ¿vale? Entonces, lógicamente, ante esos mensajes, pues, ¿en qué se investiga? Patologías crónicas y cáncer. Aproximadamente la tercera parte de los medicamentos que están investigando en el mundo son para el cáncer, ¿vale? Segunda pregunta que debe responder su laboratorio. Aparte de que ha decidido en qué va a investigar, ¿qué tipo de medicamento quiere investigar en ese campo? Los medicamentos se dividen, pondré ejemplos fáciles para que no nos perdamos. Se puede distinguir 4 tipos de medicamentos en un grupo. El first class es el primer medicamento que hace algo que hasta ahora nadie hacía. Prototipo, la Viagra, ¿vale? La Viagra es el primer medicamento que produce erección porque inhibe una enzima que se llama fosfodiesterasa, ¿vale? First class. Lógicamente, el grado de innovación de estos medicamentos es enorme, pero las posibilidades de que te salga mal una investigación tan a ciegas también lo son, ¿vale? Eso es lo que se llama el first class de un grupo. Otra posibilidad, el best class. Es decir, la Viagra tiene dos problemas. La Viagra tiene, el primer problema es que su vida media es muy corta, a las 2 horas aquello ya deja de funcionar. Y el segundo problema que tiene la Viagra es que tiene una fuerte interacción con el alcohol.
al tercer cubata la Viagra muere, ¿vale? Otra empresa dice, bueno, voy a coger la molécula de Viagra, que ya sé cuál es, voy a toquetearla para hacerle la vida media más larga, que dure más tiempo el efecto y que aguante más el alcohol, el Cialis. El Cialis no es más que una Viagra mejorada, en la cual aguanta 12 horas y aguanta el alcohol sin problema ninguno, ¿vale? Eso es lo que llama el best class, el mejor de la clase. Lógicamente es más fácil que te salga bien porque ya parte de una molécula primitiva. Otra tercera posibilidad, el mito. Bueno, ya hay dos medicamentos aquí, yo voy a hacer uno que sea más o menos como la Viagra, que ya hace más o menos como la fórmula, y como voy a entrar después en el mercado, la gente va a pensar que soy mejor, ¿vale? Levitra. Levitra se parece mucho a la Viagra, pero como entra después, todos tenemos pensado que un medicamento para que entre tiene que ser mejor que lo que hay. Falso. Para que un medicamento entre al mercado, lo único que le piden las agencias nacionales e internacionales es que no sea peor. No hace falta demostrar que eres mejor que lo que hay. Tienes que demostrar que no eres peor. Eso es el mito, ¿vale? Su innovación es muy pequeña, pero juego con la cultura no solo del personal, sino también de los médicos, ¿vale? Y por último, la clase que es el genérico. Es decir, que el laboratorio tiene que decir en qué patología investiga y qué tipo de medicamento quiere investigar en cada una de las patologías. ¿Qué hacen las multinacionales? Las grandes juegan a todas las barajas. Tienen su producto, un par de proyectos de free class, best class, me too, me entendéis, ¿no? Mientras más pequeña es una industria, pues lógicamente no se mete en los líos de investigar grandes cosas. Se queda en los me too o se queda en los genéricos, ¿vale? Bueno, ¿y cómo se buscan los medicamentos? Básicamente hay como dos grandes, digamos, formas de buscar medicamentos y después hablaré un poquito de la casualidad, ¿vale? Uno es buscar nuevos puntos. Es decir, la mayoría de los medicamentos actúan sobre las proteínas del organismo. Aproximadamente hay en el organismo unas 1000 proteínas, de las 1000 que hay 800 sabemos para qué sirven y con 300 tenemos medicamentos que actúan ahí. ¿Qué sería buscar nuevos productos? Pues coger las proteínas esas que sabemos que están y no sabemos para qué sirven y empezar a buscar productos que se unan ahí. La otra posibilidad sería hacer el cribado, es decir, coger esas 300 proteínas que sabemos para qué sirven y probar ahí cualquier cosa. Supongo que sabéis que hay laboratorios que se dedican a coger productos marinos, ¿sí o no? Pues, lo que hacen, cogen las algas y la prueban en todos esos puntos que ya se conocen, ¿vale? Y tercero, un par de cosas sobre la casualidad en la descubrimiento de medicamentos. ¿Este señor os suena quién es o no? Fleming, ¿no? Fleming. Fleming sabéis que es famoso y se dice que él descubrió por casualidad la penicilina, ¿vale? Él llegó una mañana a su laboratorio y se encontró que su cultivo de estafilococo pues estaba infectado, colonizado por un hongo que los había matado. Fleming era inglés. Habéis estado casi todo en Londres, imagino, ¿no? Lo conocéis, Londres. Una ciudad como un poquito húmeda, ¿no? Los laboratorios de microbiología suelen estar en los sótanos de los hospitales. O sea, ¿a cuántos microbiólogos se le habrían infectado de moho los cultivos? A cientos en la historia. ¿Cuál fue el valor de Fleming? Decir, en vez de tirarlo a la basura, voy a ver si a esto le puedo sacar alguna aplicación terapéutica. ¿Me seguís bien, no? Estas de abajo son dos naranjas, ¿verdad? Una tiene muy buen aspecto, ¿verdad? Y la otra, si encontráis esto en vuestro plato, ¿qué es lo que hacéis? Claro. Tirarlo, ¿no? Pues este hongo es penicilina, ¿vale? Y a ninguno se nos ha ocurrido lo de Fleming. Servirá esto, hombre, más vale comprar la farmacia la penicilina, pero lo pongo como ejemplo de que nos pasan cosas todos los días y a ninguno se nos ha ocurrido pensar que esto valiera para algo, ¿vale? Bueno, hay más de más arriba. Bueno, el tercer tema es para quién investigamos, ¿vale? Bueno, el tema ahora, y llega el COVID. ¿Qué pasa con el COVID? El COVID produce, pues igual que decíamos antes, que había como tres factores, científico, económico y político. Factor científico, aparece una enfermedad nueva que se globaliza rápidamente. Eso, en una economía globalizada como la actual, provoca una auténtica crisis económica. Estamos viendo además cómo los medicamentos, antes contamos la historia de la penicilina y su familia en la Segunda Guerra, que cada uno no se la daba al otro, pero ahora mismo sabéis que los diversos países que tienen vacunas están usando sus vacunas
como una forma de presión política. ¿Os suena o no? No sé si habéis leído en los periódicos que Brasil ha firmado un contrato con China para que le suministre la vacuna a China a cambio de que meten Huawei como plataforma en Brasil en vez de iPhone. Es decir, que se está usando las vacunas como un arma política. Hombre, al fin y al cabo no mata a la gente como ahora, pero bueno, ha habido un cambio de estrategia. Está viendo políticamente lo de los acuerdos público-privados. Acordaros que decíamos que un gran problema ahora mismo son los costos de investigación, que han hecho, por ejemplo, el famoso acuerdo de AstraZeneca con la Unión Europea. Pues es un acuerdo en el que, digamos, es la Unión Europea, lo público, los que asumen el riesgo. Si la vacuna hubiera salido mal, el dinero que le ha dado la Unión Europea es a fondo perdido, ¿vale? Y si la vacuna sale bien, pues ya veis lo que ha pasado, que nos están engañando, ¿no? Nos están rateando y mandándola a terceros países que se la venden más cara. Y nos encontramos ahora mismo que pensamos que algo que no iba a ocurrir, que esto, que sí parecen las cartillas de racionamiento antiguas, ¿no? A ver cuándo me toca a mí la vacuna, ¿no? Bueno, y simplemente contaros a esta mujer quién es, ¿no? Esta mujer fue, el nombre es Frances O'Donnell Kelsey. Ella fue una trabajadora, una técnico de la FDA norteamericana. Ella fue la que se negó que en Estados Unidos se introdujera la talidomida mientras no se comprobara en animales embarazadas que la talidomida no producía efecto en el feto. Se calcula que si hubiera entrado la talidomida allí como medicamento de venta libre, hubiera producido una tragedia semejante a la guerra de Vietnam. Esta mujer, lógicamente, se convirtió en la bestia negra de las multinacionales farmacéuticas. Jamás le dieron ningún premio. El único premio que recibió fue este de Kennedy. Le dio la medalla del presidente de Estados Unidos. Fue la primera mujer que lo consiguió, pero por supuesto ningún Nobel, ningún otro reconocimiento. Y tiempo hubo, porque la mujer murió con más de 100 años. Y por eso quería hablar de ella, porque además cada vez que hay un grupo de unas charlas sobre mujeres importantes en la ciencia, yo siempre la reivindico y nadie la quiere conocer, ¿vale? Y fue la que evitó a la humanidad, a Estados Unidos, la talidomida. Y puso obligatorio que se prueben en animales embarazados, pues. Bueno, esta es la historia que quería contaros. No quería extenderme mucho porque seguro que hay temas que os interesan más, No, muy bien, Paco. ¿vale? Os he dado unas pinceladas de cómo funciona el mundo este, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien, gracias, Paco. Bueno, pues pasamos a turno de diálogo, de preguntas. Lo que queráis. Si me ¿Alguna lo sé, pregunta que tengáis por ahí? Bueno, si nadie se anima, rompo yo un poco el hielo. Paco, cuéntanos lo de las declaraciones que hizo el otro día el presidente norteamericano acerca de las patentes. Eso que vale. tiene alguna trascendencia o Vamos, es cara a la galería. las patentes, ¿sabéis lo que es? Bueno, si no, pequeño No, resumen. mejor no lo expliques, sí. Las patentes es una forma de incentivar la investigación, es un invento inglés del siglo XVIII, y se trata de que si tú descubres algo, durante 10 años nadie puede copiártelo, tienes que comprártelo a ti, ¿vale? Entonces esto es muy dado en el mundo del medicamento. ¿Qué ocurre actualmente con las vacunas, ¿vale? Aproximadamente somos en el mundo entre 8 y 9 mil millones de personas, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué problema hay ahora mismo? Pues que nadie puede fabricar las vacunas, aunque tenga la tecnología para ello, eh, a menos que se la compre a una de estas grandes multinacionales que ha fabricado la vacuna. ¿Cuál es el problema? Actualmente en el mundo tenemos que la Unión Europea tiene su AstraZeneca, Estados Unidos, China tiene la suya, Rusia tiene la suya, es decir, un tercio del mundo tiene solucionado su problema, ¿vale? ¿Qué pasa con los otros dos tercios? Con los otros dos tercios hay como dos grandes estrategias. Uno son los países grandes y tecnológicos. Está hablando de la India, de Brasil, de Sudáfrica. Son países grandes, mucha población, y con la tecnología suficiente como para que se liberaran las patentes, ellos podían producir vacunas, ¿vale? Pero no podemos olvidarnos que otra tercera parte de la humanidad, África prácticamente entera,
América del Sur prácticamente entera, Sudeste Asiático prácticamente entero. Estamos hablando de 3.000 millones de personas a los cuales la liberación de las patentes no les supone absolutamente nada. Son países para los cuales la OMS, y además te lo recomiendo, Emilio, que lo mires si puedes, ha creado una cosa que se llama COVAX, Sí, COVAX, COVAX. Es un fondo, sí, COVAX, es un fondo entre la OMS y fundaciones privadas, por ejemplo la fundación de Bill Gates, que se propone conseguir donaciones de los países y su objetivo es conseguir 2.000 millones de dosis para esos países a los cuales las patentes, las siga o no las siga, quién va en Djibouti, o sea, o le llevas la vacuna o olvídate, ¿me entiendes o no? O sea, que lo de las patentes no que sea un brindis al sol, pero al fin y al cabo él sabe que eso se soluciona India, Brasil y Sudáfrica, ¿vale? Con eso 1.000 y pico millones de personas la salva, pero se nos quedan 2.000 y pico millones tirados, ¿eh? Oye, Paco, después de esa propuesta del presidente norteamericano, ¿cómo Europa se opone a esa historia? Es una cosa rara, ¿no? Bueno, no, porque, es que, por ejemplo, Europa sí que está donando a COVAX y Estados Unidos no, ¿eh? O sea, que ahí está colaborando. Europa sí, que no está colaborando es Estados Unidos, ni China, ni Rusia. Los que tienen sus vacunas no están colaborando. Ahora mismo COVAX lo está manteniendo Europa, porque a Europa le resulta aparte de que es más rentable, sabe que es más eficiente a esos países ponerles un avión en el aeropuerto con las vacunas que decirle, venga, piensa en Yemen, en Djibouti, en Jamaica. O sea, ¿cuántos países del mundo? Dile, sí, tú no, fabrica tú. ¿Qué voy a fabricar si no tengo ni centro de salud? ¿Me entiendes o no? Sí, O sea, que sí. cada uno, esto forma parte de la estrategia comercial, como se llama esta guerra política que ha montado cada bloque. A Estados Unidos prefiere decir eso, pero Europa lo que está haciendo es donar a COVAX. Sí. Oye, otra cosa muy interesante que no tiene nada que ver ahora ya con la pandemia es de algo que habla acerca de en qué investigamos. Es decir, pues claro, como tú dices, pues las enfermedades crónicas y el cáncer, que es lo más rentable desde el punto de vista económico. Y como tú decías, Claro, la industria farmacéutica de Hermanita de la Caridad tiene poco. nada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estimular o cómo promocionar el hecho de que se investigue sobre medicamentos de lo que se llaman, o para las que se llaman enfermedades raras? Es decir, enfermedades muy, muy poco frecuentes que, claro, con las leyes del mercado, a ningún laboratorio le interesa investigar en eso. Hay dos campos. Uno son las enfermedades raras, ¿vale? Sí, Y otro es las enfermedades olvidadas, que incluso más cruel, porque enfermedades olvidadas son aquellas en las que hay mucha gente, pero como son de países pobres, nadie investiga para ellas. ¿y cómo Piensa se llama? ¿Cómo la se llama? tuberculosis, ¿qué? ¿Cómo se llama? Olvidadas, enfermedades olvidadas. La Olvido. tuberculosis mata todos los años más de 2 millones de personas, ¿vale? O sea, que no estoy en contra de enfermedades raras, ¿me entiendes? No, pero me Sí, estoy diciendo sí, que es más sangrante lo otro. Entonces, hay programas de la OMS que intentan de alguna forma hacer lo que han hecho ahora con la vacuna AstraZeneca. Yo te pago una parte de la investigación, si te sale bien, ganas tú, y si te sale mal, porque con las enfermedades raras ocurrió un problema gordo. Se creó un programa específico en Europa y en Estados Unidos, que es el llamado proyecto fármaco huérfano, ¿vale? Fármaco huérfano es aquel, como tiene muy poquitas personas, pues lógicamente no es rentable. ¿Qué ventaja les daban a los laboratorios que investigaban estos fármacos huérfanos? Luego les ponían, los protocolos se los hacía la administración, no les cobraba nada por hacerle el protocolo, ¿vale? Como una forma de que la administración colabore. No le cobran tasas, permite que su ensayo sea con una N muy pequeñita, ¿vale? Y después los precios que hay le deja que permitan unos precios realmente astronómicos. ¿Qué problema ha habido? Que hoy día con la bioquímica se puede conseguir, enfermedad rara se define aquella que tiene una tasa de prevalencia menor de tanto, ¿vale? Con los métodos bioquímicos actuales, el cáncer de pulmón es una enfermedad rara. Es decir, si tú dices cáncer de pulmón que tengas genotipo PC21, 8, te encuentras poquísimo y vas al laboratorio y se aprovecha de la legislación de enfermedad rara para conseguir todos los beneficios que estaban destinados a otra cosa.
Curioso, ¿verdad? Ya. Sí, sí. Bueno. Venga, ¿alguna pregunta? Sí, Conchita. sí. Mira, Dime. por cuestión familiar sé que aceptar una patente pues requiere unos requisitos. Entonces, yo quería preguntaros si ahí intervienen los grandes laboratorios para evitar de alguna manera el acceso o en que puedan presentar una patente a otros centros de investigación menores o que en algún son públicos o que, o sea, ¿cómo está ese mundo? Ese mundo está jodido. De hecho, los centros públicos importantes tienen, digamos, una serie de personal especializado en hacer el papel de las patentes, que no es fácil, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Al menos en medicación en Granada hay un grupo de química realmente muy bueno. Y yo sé, por ejemplo, que han sacado un medicamento contra el cáncer, que han conseguido patentarlo, pero cuando llega la fase de probarlo en humanos, eso vale muchísimo dinero y tienen que venderle la patente a una multinacional. El problema del mundo de los medicamentos no es la patente como tal, al hacer el ensayo clínico, probarlo en humanos. Probar un medicamento en humanos o tienes montado un sistema o estás muerto. Por eso digo que un medicamento, lo sé de la Universidad de Granada, porque sé que hay un grupo muy bueno de química contra el cáncer, no han podido llegar nada más que a empezar un poquito y como iba bien, han tenido que vender la patente. Es imposible que una universidad pueda financiar un ensayo clínico. Si fijaros, con esto de las vacunas del COVID, esto ha demostrado que las multinacionales te prueban un medicamento en 30.000 personas en un año. O sea que normalmente un medicamento para estar en el mercado le piden entre 3 y 5.000 personas, ¿vale? Las multinacionales han conseguido que en 6 meses han metido cada una 30.000 personas, ¿me entiendes o no? Tienes capaz, eso te requiere un sistema enorme que no ninguna universidad pública española lo tiene. Y si consigues que la patente sea que el producto medio qué, te tienes que vender la patente porque tú no puedes sacarle provecho. ¿Y cuál es el problema? Que lógicamente ponerte a negociar con una de estas multinacionales, pues claro, te va a engañar seguro, vamos, no, porque va a tener el bufete de abogados, el pirata cojo, y tú vas ahí vendido, vamos. Entonces, pero sigo con esto. Entonces, la Universidad de Granada, por ejemplo, cuando crea el PTS, el parque de investigación, cuando ahora se está quedando con excusas para montar más laboratorios, ¿hace algún tipo de convenio con estas empresas? Sí, claro, ¿tiene algo que ganar? Claro, antes de vender la patente, digo, antes de ofrecerla. Claro, hace acuerdo, por ejemplo, el que Robbie, que parece que lo va a montar ahí, ¿no? Va a fabricar una de la vacuna, supone, pues, por un lado, dinero, puestos de trabajo que se dan en Granada, supone intercambio de tecnología, ¿me entiendes o no? Eso para la Universidad de Granada, simplemente por lo que ha aprendido a fabricar de vacunas, ya le ha merecido la pena, ¿me entiendes o no? La gente que tiene ahí, la gente que hace investigación en laboratorio, son muy buenos técnicamente haciendo lo que hace. Ten en cuenta que un laboratorio tiene personal solamente para investigar en temas muy concretos. Por eso decía, la Universidad de Granada no solo gana dinero, gana puestos de trabajo y gana formación. Gana, por otro lado, publicaciones a nivel internacional. O sea que gana. Sí. Oye, lo que sí ha sido espectacular, ¿no? La rapidez con que se ha conseguido ahora la vacuna, ¿no, Paco? Sí, pero ten en cuenta que un medicamento normal, como decíamos, pues tarda en hacer las pruebas clínicas, en total unos 10 años tarda en investigar su medicamento. 3 o 4 en el laboratorio y 5 o 6 en la clínica. Aquí casi todo el trabajo del laboratorio estaba hecho. Acuérdate que ficharon a una que trabajaba precisamente en una universidad, una mujer que es húngara o rumana, lo fichó Moderna y fue la que tenía la tecnología, ¿vale? Luego eso en un mes, ella había publicado muchísimo de eso. Esa tecnología se conocía. Después los ensayos, claro, estos laboratorios te han reclutado a una velocidad, o sea, aquí lo que han hecho las agencias es pedirle que reclutaran mucho, ¿me entiendes? Como el tiempo de probar era muy cortito, no sabes qué va a pasar. Pues voy a, los estadísticos, mira, han multiplicado N por 10, ¿vale? 10 veces más, pues para tratar de descubrir efectos indeseables raros, pero han ido a toda pastilla, han ido a toda, pero son máquinas de hacer eso. O sea, un laboratorio bueno hoy día
hay muchos laboratorios que no tienen centro de investigación. Los que se dedican a comprar patentes que ellos ven que son buenas y la prueban. Un laboratorio, una multinacional hoy gorda de medicamentos, son máquinas de ensayos clínicos. Tienen en toda España, en todo el mundo, y te prueban un medicamento, vamos, en nada. Aquí estoy en la prueba, ¿vale? Eso es imposible en una universidad hacerlo. Tú tienes la tecnología, pero no tienes la red que te hace falta para probar esto en un 20-30.000 personas. Sí. Es la clave ahora mismo en investigación de medicamentos. Mucha tecnología, pero como tú decías antes, Paco, no se ha descubierto una penicilina. No. Hombre, fíjate que aquí lo que estamos hablando es de que a lo mejor hay que vacunar cada año. Es decir, esto no es la penicilina, ¿vale? Medicamentos que cambien el mundo como la penicilina, no los hay. Por ahora no los hay. Sí. Fue la gran revolución, ¿no? Y la misma aspirina también ha sido un medicamento que Muy tiempo importante su tiempo. cada aspirina, Paco. Mucho ¿Sí? tiempo. El tiempo Más que de lleva 100 años. Lleva 115 años lo que lleva la aspirina. 115 años. Sí. Bueno, espero que haya sido útil la charla. Yo creo que Muy entretenida, Paco. Sí, ha sido y muy pedagógica. Se Sí, nota que ahora poner cosas. Ha sido muy interesante, sí. sí, muy interesante. que muchas gracias, Paco, por tu charla.